Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré de la prostitución en la Edad Media. Desde tiempos inmemorables ha existido gente vendiendo sexo y pagando por él. La prostitución estuvo presente en cada paso del desarrollo de las ciudades medievales. A lo largo de la historia han existido leyes intentando prohibir, regular o sacar provecho de la prostitución, en gran parte influenciadas por la Iglesia, que advertía que el acto sexual tenía un único fin, la procreación. De lo contrario se cometía el pecado de lujuria. El deseo y el placer sexual eran considerados pecado. En el siglo XII, en Europa, la Iglesia Católica aceptó el oficio de la prostitución, argumentando que era un mal necesario, que evitaba que los hombres incurrieran en males mayores, como la masturbación, la sodomía, la homosexualidad, la violación de sus esposas o poner en peligro a las mujeres honradas, como se les conocía a las mujeres que no vendían su cuerpo por dinero. A ese respecto, Agustín de Hipona, un teólogo y filósofo cristiano del siglo V, mencionó en sus escritos lo siguiente: si sacas a las prostitutas de la sociedad, la fornicación se extenderá por todas partes. La aparición de burdeles respondió a la necesidad de terminar con la prostitución en las calles y las violaciones de mujeres. Estas últimas cada vez eran más frecuentes. Se pensaba que, cuando las mujeres entraban al mundo de la prostitución, habían dado su consentimiento para atender a todos los hombres de la comunidad y que no debían rechazar las insinuaciones sexuales de ninguno. Entre los siglos XIII y XIV se construyeron en Europa los denominados refugios de mujeres, como se conocía en ese entonces a los burdeles, los cuales eran propiedad de las ciudades y éstas a su vez se lo alquilaban a un ciudadano que generalmente era adinerado. En ciudades como Viena estaban dirigidos únicamente por mujeres. Su establecimiento y regulación buscó mantener el orden social, y las autoridades sabían que, regulándolos, se beneficiarían de las ganancias generadas a través de los impuestos. En el siglo XV alcanzaron su nivel más alto y ayudaron al crecimiento económico de los países, ya que la prostitución era una actividad muy redituable a la que los hombres no querían renunciar. Por ese motivo, al siglo XV se le conoció como el siglo de los burdeles. Estos refugios solo admitían a mujeres solteras y en su mayoría provenían de otros reinos o localidades, quizás para evitar ser reconocidas. A menudo se ubicaron en un lugar designado por el rey o las autoridades locales, dentro de las murallas de las ciudades. Y un dato curioso es que la mayoría comenzó cerca de áreas con gran afluencia de personas y no en barrios marginados como podríamos pensar. Se establecieron donde había rutas comerciales o cerca del agua, para atender a los comerciantes adinerados que pasaban por la ciudad. La sociedad despreciaba a las prostitutas y las consideraba pecaminosas, y las condenó al ostracismo. Las prostitutas no contaban con derechos civiles, eran explotadas, sufrían lesiones y violaciones por parte de los clientes, y como se pueden imaginar, las autoridades no hacían nada al respecto. Se decía que hacían mal de ojo, se les prohibió tocar ciertos alimentos y no podían asistir a eventos entre los cuales estarían presentes mujeres honradas. Pero su papel en la sociedad fue muy ambivalente, pues a pesar de que se les consideraba marginadas, seres despreciables y vendedoras ambulantes del pecado, en algunas ciudades como Viena o Leipzig eran valoradas e invitadas a participar en festividades, y cuando alguna pareja aún no tenía hijos y se topaba con una prostituta, se decía que ésta les traería fertilidad. Otro ejemplo de esto es que, en un carnaval de Leipzig, las prostitutas representaban el motivo de la felicidad y la alegría de vivir. Cuando iniciaron los burdeles medievales, se admitían hombres casados y solteros, pero a partir del siglo XIV, la entrada solo estuvo permitida a los solteros, y los casados, clérigos, judíos o leprosos estaban prohibidos.
Entre las obligaciones de las prostitutas en los burdeles era que debían atender a un cierto número de clientes diarios y debían entregar la tercera parte de sus ganancias al propietario. Y aunque les proporcionaban alimentos, ropa y servicios médicos en caso de enfermedad o embarazo, las prostitutas tenían que pagar por ellos, al igual que por el lavado de su ropa, el mantenimiento de sus habitaciones y hasta el costo de los guardias del burdel. A pesar de que los propietarios no podían retener a las mujeres contra su voluntad, ellas debían saldar todas sus deudas, es decir, pagar por los costos de su manutención durante todos los años que vivieron en el burdel. Esto era un endeudamiento permanente, puesto que los alquileres, comidas y servicios tenían costos excesivos, aunado a que los dueños también les prestaban dinero para que adquirieran vestidos y joyas, con la intención de que éstas se endeudaran aún más y no pudieran abandonar el burdel. Los golpes y los castigos corporales dentro de los burdeles estaban permitidos, incluso se consideraron necesarios, y no era raro que estos terminaran en la muerte de algunas mujeres. Debían llevar prendas especiales para ser reconocibles, que por lo general eran verdes, rojas o amarillas, conocidos en aquel entonces como los colores de la vergüenza. Las prendas variaron a lo largo de la Edad Media y de una ciudad a otra, pues cada región decidía qué tipo de prendas distintivas debían usar las prostitutas, basándose a menudo en lo que las mujeres nobles no querían usar. El rey Luis IX de Francia prohibió a las prostitutas usar vestidos de tela fina y ciertos tipos de joyas. En Viena, las prostitutas tenían que llevar un pañuelo amarillo debajo del brazo. En Zúrich debían usar una capucha roja. En Augsburgo, un velo con una línea verde por en medio. En Milán, una capa negra. Y en Marsella, una túnica a rayas. Como ya era costumbre, aquellas que no cumplían con esta norma podían ser arrestadas y azotadas en público. Las leyes suntuarias fueron una de las formas en que los legisladores y las autoridades seculares intentaron ejercer control sobre las prostitutas y las clases bajas. En el caso de las primeras, la prenda designada ayudó a distinguirse de las mujeres respetables de la sociedad, ya que a las autoridades les preocupaba que las prostitutas influyeran en las mujeres honradas. Por este motivo, en muchos casos, las iglesias prohibieron a las prostitutas asistir a misa. En el siglo XV, Maria Harrington, una prostituta de Londres, causó un escándalo en una parroquia de esa ciudad, cuando en una misa intentó sentarse cerca de los miembros respetables. Los encargados del lugar rápidamente se movilizaron, temiendo que ella intentara reclutar a las mujeres. De las mujeres en edad casadera se esperaba que fueran vírgenes y que en un futuro cumplieran su papel de esposas y madres. Las que no pertenecían a la aristocracia se dedicaban al hogar, al comercio, a la fabricación de diversos productos, al servicio doméstico o a la prostitución. Después de la peste, hubo una desproporción de sexos, ya que la epidemia mató a más hombres que mujeres, lo que provocó que pocos hombres contaran con una dote y estuvieran en posición de casarse, por lo que a las mujeres les fue difícil encontrar un marido que las pudiera mantener. De igual forma, tuvieron dificultades para encontrar empleo, ya que los pocos que había estaban destinados a los hombres. Realmente hubo pocas opciones, además del servicio doméstico y la prostitución. La historiadora norteamericana de nombre Ruth Carras refiere que un pequeño porcentaje de mujeres pudieron haber visto la vida de una prostituta más lucrativa que la de una hiladora o bordadora. Aún así, la gran mayoría decidió prostituirse debido a sus dificultades económicas, embarazos prematrimoniales o violaciones. Hubo padres que cuando atravesaron por necesidades económicas vendieron a sus hijas a los burdeles. Las edades de las prostitutas oscilaron entre los 17 y los 30 años. Las más jóvenes tenían entre 17 y 20 años y trabajaban en prostíbulos selectos. Las más bellas ganaban más dinero que aquellas consideradas feas o que tenían defectos congénitos.
Al pasar los 30 años, ya no se consideraban jóvenes ni bellas. Algunas llegaron a regentar burdeles y otras llegaron a casarse, y hubo quienes decidieron ingresar a conventos para llevar una vida espiritual y de arrepentimiento, pero lamentablemente a muchas otras solo les quedó el camino de la mendicidad. Una de las preocupaciones de las prostitutas fue quedar embarazadas. Los métodos anticonceptivos, de los cuales les hablé en un video anterior, consistieron en gran parte en brebajes abortivos. Las mujeres de la Edad Media conocían muy bien las plantas que podían usar. Cuando esos remedios fracasaban, algunas mujeres recurrieron a los abortos. Y si bien la sociedad no los aceptaba, sí toleraba que se realizaran antes de que la mujer pudiera sentir los movimientos del bebé, es decir, antes del segundo trimestre del embarazo. Un ejemplo de esto es la historia de Els von Neustadt, una prostituta que, en 1472, se prestó a declarar en una investigación judicial en la ciudad de Nördlingen, al sur de Alemania. Ella trabajaba en el burdel de esa ciudad y declaró que había presentado dolores abdominales por varios días, y se lo comentó a Bárbara, la dueña del lugar, quien le dijo que seguramente era porque no había tenido su periodo menstrual. Bárbara le preparó una bebida caliente que mezcló con vino y la obligó a beberla, a fin de provocarle la menstruación. Varias mujeres declararon que casi de inmediato la bebida le provocó fuertes dolores abdominales que la hicieron abortar. En esa investigación judicial también se encuentran los testimonios de otras prostitutas que revelaron las condiciones de abuso y explotación que vivían en ese burdel. Las obligaban a trabajar mientras se encontraban en su periodo menstrual, les robaban su ropa, les daban comida repugnante, les quitaban las propinas y las obligaban a hilar telas para que los propietarios del burdel tuvieran ingresos extras, y por si esto fuera poco, eran golpeadas casi a diario con un látigo. La violencia y la brutalidad estaban disfrazadas de disciplina, ya que los dueños de los burdeles se les permitió disciplinar duramente a las trabajadoras. Si quieren conocer más sobre la historia de Els y de ese burdel alemán, háganmelo saber en los comentarios. Los principales clientes de las prostitutas eran jornaleros, comerciantes, estudiantes, hombres solteros, y aunque los clérigos y los casados estaban prohibidos, solían visitar los burdeles. La mayor afluencia de clientes se daba después de la jornada laboral y por las noches, cuando los hombres buscaban divertirse. Las cruzadas representaron un mercado muy lucrativo, y las actividades sexuales se intensificaban durante las ferias o mercados, que atraían a los visitantes de los pueblos aledaños. Aquellos maridos y clérigos que eran descubiertos en estos lugares eran puestos en una jaula para ridiculizarlos, y en casos extremos eran expulsados de la ciudad. Hubo numerosos registros de clérigos visitando burdeles, y a menudo estos lograban salirse con la suya, pidiéndole ayuda al obispo o usando sus influencias. Los hombres solían visitar burdeles durante sus viajes al extranjero, ya que iban en busca de mujeres exóticas, por lo que los burdeles también se beneficiaron del turismo. Las prostitutas tenían pocos derechos civiles y no podían elegir libremente a su pareja. Les tenían prohibido socializar con los clientes y ambos eran castigados si mantenían un contacto estrecho más allá del servicio sexual. La prostitución masculina estaba prohibida y el coito anal se castigó con la muerte. Hubo un burdel que ganó fama en toda la Europa medieval, y ese fue el burdel de Valencia. El burdel de Valencia era el más caro. Para gozar de los servicios de sus trabajadoras, los hombres debían pagar el doble de lo que costaban en cualquier otra ciudad española. En 1321, el rey Jaime II de Aragón prohibió a las mujeres que ejercieran la prostitución en las calles de Valencia, para que no se confundieran con las mujeres honradas. Legalizó la prostitución, otorgando licencias especiales a las prostitutas. Para obtener una, tenían que probar ante el juez que no contaban con familia o que habían sido abandonadas,
que ya habían perdido la virginidad y que no provenían de una familia noble. Se les designó un área específica para que continuaran ofreciendo sus servicios sin escandalizar a los ciudadanos. Se trataba de varios burdeles alojados en viviendas pequeñas distribuidas en una zona específica de Valencia. Y a partir de 1448, una ley estipuló que las mujeres que residían en el burdel no podían salir sin permiso. Las mujeres contaban con un control sanitario muy estricto, pues debían tener un chequeo médico de manera semanal a fin de detectarles cualquier enfermedad. Estaba prohibida la entrada a judíos y musulmanes. Las prostitutas no debían relacionarse con ellos. El contacto físico con dichos hombres suponía castigos y a veces hasta la muerte. Era muy común que los burdeles en Europa cerraran sus puertas en los días santos y durante las festividades religiosas. Se enviaban a las prostitutas al convento más cercano para garantizar la abstinencia y persuadirlas de que renunciaran a la vida de pecado, ofreciéndoles ayuda para encontrar un esposo y casarse por la iglesia. En el siglo XII, en Inglaterra, Francia e Italia, se hicieron muy populares los baños públicos y gran parte de estos se tornaron burdeles. En Inglaterra fueron autorizados por el obispo de Winchester y no tardaron en ofrecer algo más que agua caliente y jabón. El rey Enrique II de Inglaterra ordenó que las mujeres en el comercio sexual se sometieran a estrictos controles de salud. En las ciudades donde la prostitución no estaba controlada, se les prohibía a las mujeres pasear por las calles después del anochecer, ya que hubo ocasiones en las que fueron atacadas y confundidas con las prostitutas. Las mujeres solteras que alquilaban alguna habitación fueron arrestadas bajo sospecha de ejercer la prostitución, por lo que también se les prohibió que alquilaran habitaciones. En el siglo XV, los baños públicos ya se habían convertido en casas de mala reputación y en 1506 el rey Enrique VII de Inglaterra ordenó cerrarlos debido al aumento de los casos de sífilis. Pero al poco tiempo volvieron a aparecer. 4 décadas más tarde, el rey Enrique VIII ordenó el cierre de esos baños debido a que los casos de sífilis seguían aumentando. Pero esos baños se disfrazaron de tabernas o simplemente se establecieron fuera de las ciudades. A finales del siglo XV, los burdeles en toda Europa comenzaron a reportar contagios de sífilis, conocida en aquel entonces como la enfermedad francesa. En 1497 se reportó el contagio de varios burdeles franceses y españoles y se consideró una maldición divina. No fue hasta 1530 que a esa enfermedad se le nombró sífilis, por una poesía italiana en la que un pastor de nombre Sífilus fue castigado con una enfermedad por llevar una vida inmoral. Durante siglos, la postura de la Iglesia sobre la prostitución fue una triada. La aceptó por considerarla necesaria para evitar los llamados males mayores, pero condenó a las prostitutas por ser vendedoras del pecado y las alentó al arrepentimiento y ofreció reformarlas. Usaron como ejemplo la historia de la Biblia sobre María Magdalena, y se afianzó la idea de las prostitutas reformadas, lo que suavizó un poco la opinión pública sobre estas. Se destinaron fondos para ayudarlas a escapar de la vida de inmoralidad y vicio. Se les ofreció permisos para casarse con hombres respetables o ingresar a conventos para llevar una vida piadosa. A raíz de la Reforma Protestante y la postura de Martín Lutero contra la prostitución, se ordenó el cierre de burdeles en los países europeos. La lucha entre la Iglesia católica y la protestante endureció más los códigos morales y de conducta, y se alentó a los ayuntamientos a cerrar los burdeles y a expulsar por la fuerza a las prostitutas de las ciudades. Martín Lutero predicó que la prostitución no era un mal necesario y que el único lugar para la sexualidad era el matrimonio, rechazando las ideas de Agustín de Hipona respecto a que el sexo era pecaminoso, siempre y cuando se llevara a cabo dentro del matrimonio.
De igual forma, se opuso a la tradición católica respecto al celibato que debían cumplir los sacerdotes, advirtiendo que sus deseos sexuales podrían ser canalizados en direcciones peligrosas. Finalmente, les cuento que el cierre de los burdeles no significó el fin del comercio sexual. Este se trasladó a los barrios bajos y resucitó la prostitución clandestina. Las mujeres que continuaron prostituyéndose cerca de su antigua zona de trabajo fueron sancionadas o castigadas con azotes. Ya no solo se les consideró miembros marginados de la sociedad, sino criminales. Contaban con pocas oportunidades de trabajo remunerado, por lo que muchas de ellas, al salir de la cárcel, cometían deliberadamente otro tipo de delitos, a fin de ser arrestadas nuevamente, pues en la cárcel sí se les pagaba por las actividades que realizaban ahí dentro. La situación actual de muchas mujeres y niñas no es diferente de aquellas que vivieron en la Edad Media o en la Edad Moderna, pues siguen siendo explotadas y violentadas. Cuando se estereotipa a las mujeres como propiedad sexual de los hombres, el estereotipo opera para privilegiar la sexualidad masculina y permitir la explotación sexual de las mujeres a través de los ataques y la violencia, por ejemplo, por medio de la trata. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de los burdeles y de la prostitución durante la Edad Media. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios un emoji relacionado con la Edad Media y hasta pronto.